Hoy vamos a hablar de la tensión superficial. Entre los múltiples significados de tensión podemos mencionar su aceptación, como la situación en la que se encuentra un cuerpo que está bajo la influencia de fuerzas que resultan opuestas, las cuales ejercen una cierta atracción sobre él. Superficial, por su parte, es aquello relacionado con la superficie, la apariencia exterior, el límite o la capa superior de algo. El concepto de tensión superficial se emplea en el ámbito de la física y la química, para hacer referencia a la cantidad de energía que se requiere para incrementar la superficie de un líquido por unidad de área. Dicha energía se necesita ya que los líquidos ejercen una resistencia a la hora de incrementar la superficie. Las fuerzas que se encargan de la tensión superficial son la adhesión y la cohesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes, cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Hay 5 tipos de adhesión. Adhesión mecánica. Los materiales adhesivos rellenan los huecos o poros de las superficies, manteniendo las superficies unidas por enclavamiento. Adhesión química. Dos materiales pueden formar un compuesto al unirse. Las uniones más fuertes se producen entre átomos donde hay permutación, enlace iónico, o se comparten electrones, enlace covalente. Un enlace más débil se produce cuando un átomo de hidrógeno, que ya forma parte de una partícula, se ve atraída por otra de nitrógeno, oxígeno o flúor. En ese caso hablaríamos de un puente de hidrógeno. La adhesión química se produce cuando los átomos en la interfaz de dos superficies separadas forman enlaces iónicos covalentes o enlaces de hidrógeno. Dispersa. Dos materiales se mantienen unidos por la fuerza de Van der Waals, la atracción entre dos moléculas, cada una de las cuales tiene regiones de carga positiva y negativa. En este caso, cada molécula tiene una región de mayor carga positiva o negativa que se une a la siguiente de carga contraria. Este efecto puede ser una propiedad permanente o temporal debido al movimiento continuo de los electrones en una región. Electrostática. Algunos materiales conductores dejan pasar electrones formando una diferencia de potencial al unirse. Esto da como resultado una estructura similar a un condensador y crea una fuerza electrostática atractiva entre materiales. Difusa. Algunos materiales pueden unirse en la interfase por difusión. Esto puede ocurrir cuando las moléculas de ambos materiales son movibles y solubles el uno en el otro. La unión por difusión se produce cuando las especies de una superficie penetran en una superficie adyacente sin dejar de ser unido a la fase de una superficie de origen. Cohesión. Es la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. La cohesión es diferente de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. En el agua, la fuerza de cohesión es elevada por causa de los puentes de hidrógeno, que mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. En los sólidos, las fuerzas de cohesión son elevadas y en las 3 direcciones espaciales. En los líquidos, las fuerzas de cohesión son elevadas en 2 direcciones espaciales y entre planos o capas de fluidos son muy débiles. Por otra parte, las fuerzas de adherencia con los sólidos son muy elevadas. En los gases, las fuerzas de cohesión son despreciables. Las moléculas se encuentran en constante movimiento. Las fuerzas de adherencia con los sólidos y los líquidos son importantes. La sustancia que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos son conocidas como agentes tensioactivos. Influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. Todos los días usamos tensioactivos en productos de limpieza e higiene. Las propiedades de los tensioactivos se obtienen a través de su estructura molecular. Se componen de una parte hidrófoba o hidrófuga y un resto hidrófilo o soluble en agua. Según su estructura molecular pueden ser tensioactivos aniónicos, son los que más se producen en la escala industrial en cuanto a volumen y son los más utilizados a nivel doméstico. Tensioactivos catiónicos tienen propiedades bactericidas y pueden matar diferentes microorganismos o al menos retrasar su crecimiento. Tensioactivos no iónicos
Son los que se usan para lavar los platos todos los días y no forman mucha espuma. Tensioactivos afóteros, utilizados en productos para la piel.